Bien, aunque todas las ciencias comparten el método científico que acabamos de explicar como estrategia de investigación o como forma de abordar el conocimiento científico, coexisten diversas metodologías o diversas modalidades de método científico. En el caso de la dirección de empresas, como disciplina proveniente de las ciencias sociales, podemos destacar dos fundamentalmente: el método inductivo y el método deductivo. Cuando hablamos de método inductivo, nos estamos refiriendo a que el alcance del conocimiento se realiza a partir de observaciones particulares de determinados fenómenos o conceptos, a partir de los cuales se infieren leyes generales. De tal manera que, a través de este método, partimos de enunciados cercanos a la experiencia y a partir de esos enunciados cercanos a la experiencia se van obteniendo conocimientos o enunciados más generalistas, más universales. Dentro del método inductivo destaca, por su utilización en el ámbito de las ciencias sociales, la llamada inducción analítica. La inducción analítica consiste en seleccionar hechos concretos, fenómenos concretos, partes concretas de la empresa o empresas concretas para definir después las clases lógicas o las relaciones lógicas que representan dichos fenómenos. El método inductivo está muy vinculado con la investigación cualitativa y, por otro lado, tenemos el método deductivo, más relacionado con la investigación de tipo cuantitativo. El método deductivo, a diferencia del inductivo, parte de la formulación de enunciados generales, a partir de los cuales, mediante la aplicación de esos métodos cuantitativos, se trata de deducir información para explicar fenómenos o conceptos concretos. En este caso podemos diferenciar dos modalidades. Por un lado, el método axiomático deductivo, que es propio de las ciencias puras como la matemática o la física y se basa sobre todo en demostraciones matemáticas, y el método hipotético deductivo, que es más propio de las ciencias sociales como la dirección de empresas. El método hipotético deductivo en realidad es un método de inducción-deducción, pero que se puede definir de manera muy somera como un proceso a través de un proceso de deducción de determinadas conclusiones a partir de un conjunto de hipótesis contrastables sobre un aspecto de la realidad. Es el método deductivo el método más importante, no obstante, vamos a hacer una breve referencia también al método inductivo. Estos dos métodos, como he comentado anteriormente, se relacionan directamente con los dos tipos de investigación que coexisten en el ámbito de la dirección de empresas. Los métodos o el tipo de investigación cualitativa frente a la investigación cuantitativa. Así, según o aplicando un método inductivo, hablamos de investigación cualitativa cuando nos referimos al estudio de fenómenos o de conceptos relacionados con la dirección de empresas dentro de su contexto. A través de, fundamentalmente, utilizamos instrumentos relacionados con lo que se conoce como registros narrativos, es decir, a través de la observación o de las entrevistas en profundidad. De tal manera que a través de la investigación cualitativa el investigador lo que hace o trata de identificar la naturaleza profunda de las relaciones dentro de su contexto, dentro del sistema en el que se produce dicho fenómeno. Las características básicas de la investigación cualitativa podemos resumir en tres. Primero, son una investigación inductiva, es decir, como hemos comentado anteriormente, se parte de un modelo a priorístico y ese modelo se puede ir modificando de manera flexible a medida que vamos profundizando en el estudio de fenómenos concretos. Es una investigación holística, es decir, se parte de un análisis sistémico de todos los elementos que pretendemos investigar dentro de su contexto y considerando todas sus relaciones y su fenomenología. Y finalmente, a través de la investigación cualitativa, lo que tratamos de buscar es la representatividad teórica, no una representatividad muestral. Aquí los tamaños de la muestra no son importantes, sino lo importante es que sepamos seleccionar esos fenómenos, esos estudios de caso, lo suficientemente dispares que representen, de tal manera que representen toda la posible fenomenología del elemento o del concepto que tratamos de estudiar. Frente a la investigación cualitativa nos encontramos la investigación cuantitativa.
En este caso, la investigación cuantitativa se basa en el análisis de las relaciones o las causalidades entre fenómenos bien delimitados y que nosotros cuantificamos a través de análisis estadísticos y metodologías de carácter cuantitativo. Se basa, por lo tanto, en el análisis de datos en muestras amplias que yo trato de verificar utilizando técnicas estadísticas. Sus tres características básicas difieren claramente de la investigación cualitativa, dado que estamos hablando de una investigación deductiva o hipotético-deductiva, que como explicaremos a continuación, se basa en un modelo o parte de un modelo mucho más cerrado, mucho más delimitado, y por lo tanto se puede hablar de un tipo de investigación particularista, no holística. En este sentido, mis elementos de fenómeno están mucho más delimitados, mucho más cerrados y mucho más especificados que en el caso de la investigación cualitativa. Y por último, se trata de obtener conocimiento a través de la representatividad muestral. Desde el punto de vista estadístico, tratamos de estudiar el máximo número de fenómenos representativos en cuanto a número de la población objeto de estudio. Bien, dentro de la investigación cuantitativa, que es sin duda la que más importancia tiene y la que más aplicación se da dentro de la investigación en dirección de empresas, a su vez podemos diferenciar dos tipos, ¿no? Una investigación más de carácter descriptivo, a través de la cual nos aproximamos al conocimiento de un fenómeno o de un concepto. Por lo tanto, el objetivo de la investigación descriptiva es tener una representación más o menos completa de un fenómeno, aproximándonos a su conocimiento a través del conocimiento de sus diferentes atributos, propiedades, características o comportamientos. De tal manera que la investigación descriptiva no lleva aparejada habitualmente la formulación de hipótesis de investigación o el estudio de fenómenos causales. En ese caso estaríamos hablando del segundo tipo de investigación, la investigación explicativa. A través de la investigación explicativa tratamos de conocer por qué suceden ciertos fenómenos, analizando las relaciones causales que existen entre los mismos. De tal manera que es la investigación explicativa, sin duda, desde el punto de vista cuantitativo, la que más importancia tiene y la que más marca el desarrollo del conocimiento en la dirección de empresas en la actualidad. En este caso, tratamos de profundizar en el conocimiento de los fenómenos de la realidad a través del análisis de las relaciones causales. Al final lo que tratamos de conocer es por qué suceden las cosas, por qué suceden los fenómenos y la razón por la cual suceden, así como los determinantes que pueden explicar dicho fenómeno o dichas relaciones. En este caso sí que nos basamos en proposiciones o hipótesis explícitas que el investigador debe tratar empíricamente de verificar sobre la base de un marco teórico, de un modelo y de una construcción fenomenológica. Finalmente, para terminar y centrándonos ya en lo que sería la investigación cuantitativa de carácter explicativo, volvemos un poco a centrarnos o a hablar del método que principalmente se aplica en este tipo de investigación, que es el método hipotético-deductivo. De tal manera que, como se puede ver en la diapositiva, el método hipotético-deductivo, o cuando aplicamos el método hipotético-deductivo, estamos aplicando a la vez la inducción y la deducción. Nosotros partimos de unas observaciones o experiencias que obtenemos a través del estudio de determinados fenómenos en la dirección de empresas, y a través de un método de inducción lo que tratamos es de pasar esas observaciones concretas a hipótesis generales. Recuerdo que cuando hablábamos de hipótesis, nuestro objetivo era formularlas de una manera lo más general posible o lo más universal posible. De tal manera que en este proceso estamos haciendo un proceso de inducción. Asimismo, cuando yo explico o formulo las hipótesis, sobre la base de esas observaciones, estoy fundamentando todas esas relaciones en unas leyes o en este caso unas teorías. ¿De acuerdo? Esa sería la parte de inducción, y a partir de ahí pasaríamos a la parte de deducción, que yo, utilizando una muestra representativa de la población, lo que hago es, a través de unas técnicas estadísticas, unos modelos cuantitativos, intento verificar si se cumplen esas relaciones que yo he formulado en forma de hipótesis.
de tal manera que aquí estaríamos hablando de deducción. A partir de elementos generales yo intento deducir una información a través de esa contrastación empírica que me sirva para dar validez a los mismos y, en ese caso, poder explicar, poder predecir y poder verificar las teorías o los marcos teóricos sobre los cuales yo he basado dichas hipótesis. Bien, y con esto terminamos el módulo primero.